Ser Podcast. No entiendo por qué de tanto alboroto. ¿No parece más grande que el Mauretania? Sé indiferente con lo que quieras, Rose, pero no con el Titanic. Es 30 metros más largo que el Mauretania y más lujoso. Resulta difícil impresionar a su hija, Rose. Así que este es el barco que dicen es insumergible. Y es insumergible, ni Dios podría hundirlo. ¿Qué? Deben facturar su equipaje en la terminal principal. Acompáñenme. Les conduciré. Estoy seguro de que usted lo solucionará. Hable con mi mayordomo. Bien, señor. Será un placer. Confíe en mí para cualquier cosa Venga aquí, que mozo. desee. Llevamos los baúles que están en este automóvil. Los 12 de aquí y la caja fuerte. Todo ha de ir a las suites 52, 54 y 56. Señoras, subamos a bordo. Vamos. Es quizá una de las películas más emblemáticas de las últimas décadas, Titanic, de James Cameron. Una historia que nos cala a todos en lo más profundo del corazón por el aspecto trágico y por el aspecto de superación de muchas de las personas que sufrieron esa catástrofe náutica la noche del 14 al 15 de abril del año 1912 con el hundimiento del Titanic, ¿no? Uno de los protagonistas decía ahora que era una embarcación, un buque que no lo hundía ni Dios. Bueno, pues al final muchos se tuvieron que comer sus palabras y quizás de esa arrogancia vino también, y de otras razones por supuestísimo, vino también un poco lo que sucedió. Estamos disfrutando desde hace pocos días en Matadero, en Madrid, en la nave 16, la exposición La leyenda del Titanic. Y quería compartir estos minutos de Ser Historia con el comisario de la exposición, que es Fernando García Echegoyen, una de las personas que mejor conocen la historia de lo que sucedió hace más de 100 años en este transatlántico. Fernando García Echegoyen, bienvenido a Ser Historia. Pues muchas gracias, Nacho. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues aquí intentando flotar y no hundirnos con el Titanic. Estamos escuchando de fondo la música de René Merkelbach, el autor, el compositor holandés que ha creado esta música para la exposición inmersiva. Fernando, ¿dónde nace tu pasión? Porque tú eres perito, ¿no? Tú eres un hombre de mar. Tú eres perito, experto en catástrofes náuticas. ¿Dónde nace tu pasión por la historia del Titanic? Sí, mira, mi pasión por la historia del Titanic nace cuando yo tenía 16 años. A mí siempre me gustaron mucho los barcos, ¿no? Yo pasaba los veranos, en vez de en la playa, los pasaba pescando en la mar. Claro, porque tú tienes acento malagueño, pero tú naciste en Aragón, en Zaragoza. Yo nací en Zaragoza y luego me crié en Andalucía. He vivido en media Andalucía. Vamos, yo soy mitad maño, mitad andaluz. Entonces, mi pasión nace cuando yo tengo 16 años y veo la película La última noche del Titanic, título original inglés A Night to Remember, basado en el libro del mismo tipo de Walter Lord, que probablemente sea la mejor película que se ha hecho sobre Titanic, la más veraz, lo que si quieres podemos ver por qué. Y a partir de ahí pues empieza mi interés por el Titanic. En aquella época en España solo había un libro sobre el Titanic, que es el libro en el que se basaba la película, no había ningún libro más. Y yo empiezo a investigar por mi cuenta. Posteriormente estudió la carrera de náutica y me especializo en la peritación e investigación de siniestros marítimos. Y me dedico profesionalmente a ello. Primero, pues ese interés, esa pasión de niño se convierte en un interés profesional y empiezo a estudiar durante la carrera el hundimiento del Titanic desde un punto de vista profesional. Y esa es un poco la historia de mi relación con el Titanic. Claro, la historia del Titanic cautiva, ¿no? Ha cautivado a muchísimas generaciones de personas en todo el mundo, ¿no? Hace pocas fechas escuchábamos una nueva noticia del hallazgo de una escultura que había en la escalera principal
del barco. ¿Por qué crees que nos sigue cautivando una catástrofe tan trágica como la del Titanic? Recordemos, casi 2.200 pasajeros, de los cuales 1.500 murieron y solamente se salvaron 700. ¿Cuál crees que es la causa de que esa fascinación, más de 100 años después, sea tan grande en el gran público? Esa fascinación ha sido algo muy habitual desde 1958 en el mundo anglosajón. 1958 es cuando se estrena la película de la última noche del Titanic, ¿no? Ahí renace el interés que siempre había habido en el hundimiento del Titanic en el mundo anglosajón. Formaba parte de la educación sentimental de estos pueblos, ¿no? A partir de 1958 se populariza, por esa película. Y cuando la película de James Cameron, la nueva película sobre el Titanic, se estrena a nivel mundial en países a los que no había llegado la historia del Titanic, como por ejemplo España, que parece que en temas marítimos siempre vamos a la cola cuando somos el país con más historia marítima del mundo. Entonces, ¿qué es lo que hace que esa historia enganche? El Titanic es algo que, repito constantemente, es un naufragio muy raro. Barco que está 2 horas y media hundiéndose con toda la iluminación encendida y viendo a las personas viéndose unos a otros lo que hacían todos. Posteriormente, esos 700 supervivientes que tú has mencionado, Nacho, contaron todas esas historias. ¿Qué ocurre? Que todos al oír esas historias nos preguntamos, ¿nosotros qué hubiéramos hecho? Entonces la fascinación nace ahí, de conocer las historias de esas personas que se hundieron con el barco y cuyas historias llegaron a medio mundo. De ahí viene la fascinación. Hay un buen, digamos, una buena cantidad de morbo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Por lo que ocurrió aquella noche. Claro, hay un elemento humano, un elemento afectivo muy claro, ¿no? Hay que recordar que había 10 españoles en el Titanic, algunos de ellos tuvieron la fortuna de salvarse, otros perecieron, pero dentro de ese elenco había personas que iban en primera clase, que habían pagado una cantidad astronómica al cambio, ¿no? Pues, por ejemplo, Víctor Peñasco con su esposa Josefina, que se embarcaron en Cherburgo e iban junto con Fermina, ¿no? La doncella, la sirvienta, pues entre todos, pues casi 150.000 euros, ¿no? Entre 130.000 y 150.000 euros el pasaje de los tres. Había otras... Sí, había otras personas, ¿no? Como esta mujer, que no recuerdo ahora el nombre, que iba en segunda clase, que era una chica que había trabajado también de doncella y que sobrevivió y que acabó su vida en Estados Unidos. Encarnación Reinaldo. Efectivamente, Encarnación Reinaldo. Sí. Y que además es uno de los personajes quizá más misteriosos, ¿no? Porque no se sabe nada de ella, ni de antes ni de después, casi. Sabe muy poco de ella. Está Servando Obies, que era otro pasajero de primera clase que también murió. La historia de Servando es increíble. Y sobre todo la historia de que construyó su familia después con su supuesto cadáver, ¿no? Cuéntanosla porque es realmente increíble. Bueno, Servando Obies era un asturiano, era de Avilés, que residía en Cuba, era el gerente de un importantísimo comercio cubano, que era el Palacio de Cristal. Por decirlo de alguna manera, era, digamos, probablemente el negocio más importante que había en La Habana. Y había venido a Europa, primero a ver a su familia en Asturias, segundo para adquirir género para su establecimiento. Él embarca en el Titanic, por supuesto, en primera clase. Era un hombre acomodado, no en un camarote tan lujoso como el de los Peñascos, pero bueno, no dejaba de ser un buen camarote. Estaba justo al lado del restaurante de primera clase. Y aquella noche muere, se hunde con el barco. Presuntamente, el cuerpo de Servando es recuperado del mar en el cementerio católico de Halifax. Lo que pasa es que meses después del sepelio y demás, vinieron de España unas personas a identificarlo, pero meses después hubo una que dijo que ese cadáver no era el de Servando. Se cree que la familia compró un cadáver para el tema de la transmisión patrimonial, de las herencias y demás, pudiera llevarse de una forma relativamente cómoda, ¿no? Sin tener
esperar a que fuera declarado muerto, etcétera, sin aparecer el cuerpo. Se cree que es que compararon el cadáver. Con Víctor Peñasco pasó algo mal. Entonces, esa es la historia muy resumida de Servando. Es una historia increíble. No, desde luego, los españoles del Titanic tienen una historia. Hay algún trabajo también publicado, ¿no? Los 10 del Titanic, creo que es el título, que recoge un poco la historia de todos ellos. Y hay un momento que se puede considerar casi el antes y el después en la investigación y en la celebridad del caso del Titanic, que es lo que sucedió el 1 de septiembre del año 1985, cuando Ballard descubre el pecio en un lugar a 3.800 metros de profundidad del Pacífico, del Pacífico del Atlántico. Yo creo que es el momento del antes y el después, ¿no?, en la historia del Titanic. Sí, es el día, yo lo he escrito mucho sobre el tema y lo defino como el día en el que el Titanic perdió la magia. El Titanic era un mito, Nacho, era un mito. Todo lo que hablábamos sobre él eran suposiciones. Ya no había sido encontrado. Entonces, cuando Robert Ballard encuentra el pecio y se ven aquellas imágenes lugares impresionantes, esa especie de pornografía de la muerte de un barco, como yo lo denomino, pues fue un shock para todo el mundo. Además, hay algo que mucha gente no sabe, y es que cuando Robert Ballard busca financiación para localizarlo y filmar los restos del Titanic, se dirige, como es lógico, a la Marina de Guerra de los Estados Unidos, que tenía los medios, ¿no?, para llevar a cabo esa investigación. Pero la Marina de Guerra de los Estados Unidos le puso dos condiciones. Le dijo: mire, nosotros le vamos a financiar la expedición al Titanic, le vamos a facilitar los medios técnicos, pero usted tiene que filmar los pecios de dos submarinos atómicos que se hundieron, el USS Dresden y el USS Scorpion, ¿no? Fueron dos submarinos atómicos que se hundieron con toda su... El del USS Dresden es uno de los náufragos más espeluznantes que yo he conocido nunca. Dicen que cuando se iba hundiendo el barco, la embarcación que había en superficie de apoyo iba oyendo los gritos de la tripulación. Entonces Ballard filma los restos del Dresden, filma los restos del Scorpion y después se va a buscar el Titanic. Están una serie de días buscando hasta que localizan en el fondo del mar una caldera cilíndrica, como llevaban las calderas, una caldera escocesa, como eran las calderas del Titanic. Empiezan a seguir la caldera y el rastro de escombros que había alrededor. Se veía, pues, los restos del Titanic después de muchísimos años de desconocimiento, de misterio y de mitología. Uh-huh. Claro, es un momento clave, como yo decía, que también se recrea en la exposición La leyenda del Titanic, que podemos ver en la nave 16 de Matadero en Madrid. Y luego, uno de los aspectos que menos se toca también, ¿no?, porque tampoco hacía falta incidir en ello, es el aspecto más trágico de la muerte y el aspecto, bueno, pues que conlleva, ¿no?, toda el hundimiento de un buque, de un barco de estas características. Lo comentábamos antes, ¿no?, casi 1.500 muertos de los 2.200 que había, pero también hay que tener esa lectura positiva, ¿no? Cambió las leyes de navegación a partir de ese momento, a partir del año 1912, en donde ya se obligaba, ¿no?, o se tendía a que se obligara a que hubiera, pues, un número exacto, ¿no?, y perfecto y sobrante casi de tanto de chalecos como de botes salvavidas, ¿no?, para todas las personas, que en el caso del Titanic tampoco garantizaba la supervivencia de todos, porque bueno, tú puedes estar flotando con en el interior de un bote salvavidas, pero claro, el frío que había en aquel momento, ¿no?, en las aguas del Atlántico, hizo que también que muchos perecieran a pesar de estar en un bote, ¿no? Claro, sobre todo si se mojaban. Date cuenta de una cosa: personas que mueren en un naufragio, la mayoría no mueren ahogados, mueren de frío, de hipotermia, por pérdida de calor corporal. Y eso en el caso del Titanic fue especialmente notorio, porque muchas personas, hubo centenares de personas que cayeron al mar, no tenían sitios en los botes salvavidas y cayeron directamente de las cubiertas del Titanic, que del Titanic subía al mar.
cuanto a lo que decías de la exposición, que no se ha recreado en el tema de muertos y del hundimiento y eso, me parece un acierto tremendo. Date cuenta, Nacho, que de muertos y de todas estas historias trágicas ya se ocupan todas las películas que hemos visto a lo largo de estos años, ¿no? Incluyendo la de James Cameron. La exposición tiene el gran acierto, la exposición tiene el gran acierto de que nos transporta a las cubiertas del Titanic, que podemos navegar. Fíjate que es una idea, ¿no? Que se proyecta un poco con el trabajo de Madrid Artes Digitales. Y también lo que comentaba, ¿no? Corrígeme si me equivoco, las leyes cambiaron, ¿no? A partir de 1912 para evitar que sucediera un hecho tan trágico como el que se vivió en el Titanic. Sí, efectivamente, hay fotos muy buenas del Olympic, del hermano gemelo del Titanic, justo después del hundimiento del Titanic, en el que el barco abarrotado de botes. La legislación cambió en cuanto al número de botes salvavidas que tenían que llevar los transatlánticos, que tenían que ser acordes con el número de pasajeros y tripulantes transportados. Se creó la patrulla de los hielos para localizar a los icebergs a la deriva. No había vigilancia sobre ese tema. Se regularon las guardias de la telegrafía sin hilos. Muy bien. Fernando García Echegoyen, es toda una experiencia aprender contigo las aventuras, misterios y proezas de todos los pasajeros del Titanic que podemos disfrutar en esta exposición en Madrid durante los próximos meses, La leyenda del Titanic, en la nave 16 del Matadero. Fernando, compañero y comisario de esta exposición, como siempre, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Abrazo, Nacho. Un placer, gracias. Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena Ser. La radio.